Hola chicos, ¿cómo están? Hoy toca repasar problemas de la guía de la Precatólica, del curso de razonamiento matemático. El tema que veremos es de 4 operaciones, nivel básico. En esta sesión vamos a resolver 7 problemas tipo que les pueden servir de guía para los problemas que ustedes tengan para resolver. En caso que no los pudieran hacer, pueden dejarlos abajo en los comentarios. Yo en cuanto los vea les ayudaré a resolverlos. Bueno chicos, empecemos con el problema número 1. La diferencia de dos números es 328. Si el cociente es 12 y su residuo es 20, hallar la suma de los números y señale la cifra de mayor orden de dicho resultado. Bueno jóvenes, vamos a empezar analizando el enunciado parte por parte. Aquí nos dicen que la diferencia, o sea la resta de dos números es 328. Como no sabemos cuáles son los números, podemos poner que los números sean A y B, ¿sí? Pueden ser cualquier par de números. Entonces la resta de estos dos números es igual a 328. Luego nos dicen si el cociente es 12 y su residuo es 20. Entonces el cociente es la división, ¿no? Vamos a poner aquí A entre B, ¿sí? Pero como nos hablan de residuo, mejor vamos a usar la otra notación. Vamos a poner A dividido el número B. El cociente sabemos que es 12 y el residuo es 20. Ya usamos esta notación de la división para representar también el residuo. Ahora lo que tenemos que hallar es la suma de los números. Entonces tenemos que saber cuánto vale A, cuánto vale B. Bueno, para hacer eso vamos a transformar esta división en una ecuación. ¿Cómo así? Pues a ver, recuerden la propiedad de la división. Vamos a poner un ejemplo. Digamos, si tenemos 14 entre 3, esto sería igual a 4, el cociente sería 4 y el residuo sería 2, ¿no? El residuo sería 2. Entonces, esto es equivalente a lo siguiente, ¿no? 14, el dividendo es igual a multiplicar el divisor por el cociente, 3 por 4, 12, y sumarle el residuo. Ya, entonces, esta es una propiedad, ¿no? Si tenemos esta división, sabemos que podemos escribir el dividendo como el producto del divisor por el cociente más el residuo. Ya, entonces, usando esa propiedad, va a quedar lo siguiente. A, que es el dividendo, va a ser igual a 12 por B, ya, divisor por cociente, aumentado el residuo. Entonces, ese valor de A lo podemos sustituir en la primera ecuación que tenemos. ¿Sí? Aquí. Para que nos quede una ecuación con una sola incógnita. Y ya eso es fácil de resolver. Entonces, vamos a reemplazar. El valor de A es 12B más 20. Lo demás queda igual, menos B igual a 328. Listo, entonces aquí tenemos una ecuación con una sola incógnita y lo único que tenemos que hacer es despejar B. A ver, 12B menos B es 11B
Y 20 que está sumando lo podemos pasar a restar a 328. 328 menos 20 es 308. Entonces 11 que está multiplicando lo pasamos a dividir. 308 entre 11. A ver, vamos a realizar esa división. Entonces queda que el resultado es 28. Ya, entonces sabiendo el valor de B, podemos hallar el valor de A. Simplemente reemplazamos aquí. Entonces A va a ser igual a 12 por 28 y sumamos 20. A ver, 12 por 28. 28 por 10 es 280, ¿no? Y 28 por 12 es 56. 56 más 280, eso es 336. Más 20 nos da 356. Ese sería el valor de A. Listo chicos, entonces ya podemos reemplazar para hallar la suma de los números. Aquí la suma de los números, o sea A más B, va a ser igual a 356 más 28. A ver, 56 más 28, 50 más 20, 70, 6 más 8, 14, 70 más 14, 84, o sea, 384. Ese es el resultado de la suma, pero la respuesta tiene que ser la cifra de mayor orden. Ya, la cifra de mayor orden. Entonces, aquí la cifra de mayor orden es la que está más a la izquierda, ¿no? 3 es la cifra de mayor orden. Así que la respuesta se encuentra en la alternativa C. Ahora veamos el problema número 2. Si al dividendo de una división se le agrega 48 unidades, el cociente y el residuo aumentan en 3 unidades. Hallar el divisor. Bueno chicos, el problema nos habla de una división. Ya sabemos que en una división tenemos el dividendo, también el divisor, el cociente y el residuo. Nos dicen que si al dividendo de una división se le agrega 48 unidades, entonces al dividendo le vamos a agregar 48 unidades. Si hacemos esto, nos dicen que el cociente y el residuo aumentan en 3 unidades. Entonces el cociente aumenta en 3, ponemos más 3, y también el residuo más 3 unidades. Y en cuanto al divisor, pues como no nos dicen nada, suponemos que sigue siendo el mismo. Ahora nos piden hallar justamente el divisor, ¿sí? Entonces tenemos que hallar el valor de D minúsculo. Bien chicos, entonces recordando la propiedad de la división, sabemos que el dividendo es igual al divisor por el cociente más el residuo. Lo mismo podemos aplicar aquí en esta segunda división, el dividendo que es D más 48 tiene que ser igual al divisor multiplicado por el cociente que es Q más 3 y le aumentamos el residuo R más 3. Bueno, vamos a reducir un poco esta igualdad.
El lado izquierdo queda igual, d más 48. Luego multiplicamos d por q más d por 3, 3d. Y al final r más 3 queda igual. Bien, entonces como el objetivo es hallar d minúscula, no nos interesa tanto el valor de q ni de r, ¿no? Así que lo que vamos a hacer es juntar esto de aquí, d por q más r. ¿Por qué lo juntamos? Pues porque eso es igual al dividendo, ¿no? D por q más r es igual al dividendo. Ya, entonces lo podemos reemplazar. A ver, lo demás va a quedar igual, 3d más 3 y aquí d más 48. Entonces vamos a reemplazar d por q más r, eso es igual al dividendo. Y en el lado izquierdo también tenemos el dividendo, ¿no? Entonces aquí se va a poder simplificar. Ya d pasa a restar y se hace 0, ¿no? Así que de aquí vamos a poder despejar el divisor. A ver, 3 pasa a restar a 48, quedaría 45. Y eso es igual a 3 veces el divisor. Entonces el divisor tiene que ser igual a 15, ¿no? 3 por 15 es 45. ¿Sí? Por tanto ya tenemos el valor del divisor y la respuesta se encuentra en la alternativa C. Enseguida el problema número 3. El producto de dos números es 2856. Si al multiplicador se le agrega 13 unidades, el nuevo producto resulta 3740. Calcular la suma de dichos números. Bien chicos, en este problema nos hablan de los términos de una multiplicación. Recordemos que en una multiplicación de dos números tenemos en primer lugar al multiplicando, luego al multiplicador y el resultado es el producto. Ya, entonces aquí nos dicen que el producto de dos números es 2856. Ya, entonces vamos a poner aquí los números que sean A y B. El resultado de este producto es 2856. Luego nos dicen que al multiplicador se le agrega 13 unidades. Entonces aquí al multiplicador le vamos a agregar 13 unidades. Y si ocurre eso, el nuevo producto resulta 3740. Entonces ahora el resultado es 3740. Como no nos dicen nada del multiplicando, vamos a asumir que sigue siendo el mismo. Lo que tenemos que hallar es la suma de dichos números, o sea, el multiplicando y el multiplicador, ¿sí? Tenemos que determinar a qué va a ser igual a A más B. Bueno chicos, entonces vamos a plantear ecuaciones a partir de la primera multiplicación. Aquí podemos decir que el producto
A por B es igual a 2856. Y de la otra multiplicación algo similar. A por B más 13 va a ser igual a 3740. Aquí vamos a eliminar paréntesis multiplicando. A por B más 13A. Esto es igual a 3740. Ahora sabemos que A por B es igual a 2856, así que lo reemplazamos para que en esta ecuación solo quede la incógnita A. Ya, entonces vamos a tener que 13A va a ser igual a 3740 menos 2856, ¿no? 2856 pasa a restar. A ver, esto sería 10 menos 6 es 4. 14 menos 5 es 9. Quedaría 8 porque nos hemos prestado. Y 17 menos 8 es 9. Pero como nos hemos prestado quedaría 8. 884. Ahora 13 pasa a dividir a 884. 884 entre 13. Esto sería a 5, 6. 3 por 6, 18. Va 1. 6 por 1, 6 y 1, 7. 104 entre 13 a 8. 8 por 3, 24. Va 2. 8 por 1, 8 y 2, 10. Ajá. Entonces tenemos que A va a ser igual a 68. Y sabiendo el valor de A, calculamos B. Ya, aquí vamos a reemplazar el valor de A, que es 68. Así que queda 68B igual a 2856. Entonces 68 pasa a dividir y queda 2856 entre 68. Vamos a simplificar, sacamos mitad de 68, 34. Mitad de 2800 es 1400. Mitad de 56 es 28, entonces queda 1428. Sacamos mitad de 34 es 17 y mitad de 1400 es 700, mitad de 28 es 14, queda 714. Entonces B va a ser igual a 714 entre 17. 71 entre 17 sería 4. 7 por 4, 28, va 2. 4 por 1, 4 y 2, 6, 68. A 71 queda 3. Bajamos el 4, 34 entre 17 a 2. 2 por 17 es 34. Así que el residuo queda 0. Entonces B vale 42. Listo, entonces ya tenemos el valor de B y de A. Así que vamos a dar respuesta a la pregunta. 68 más 42. A ver, 60 más 40 es 100, 8 más 2 10, así que la suma es 110. Listo, la respuesta se encuentra en la alternativa A. Veamos el problema número 4. El cociente y el residuo de una división inexacta son respectivamente 43 y 27. Si se le aumenta el dividendo 108 unidades y se efectúa nuevamente la división, el cociente aumenta en 3 y el residuo disminuye en 12. Calcular el dividendo primitivo y señala la cifra de menor orden.
Bueno chicos, aquí tenemos una división inexacta. Ya, entonces en una división inexacta siempre hay residuo, ¿no? A ver, por aquí tenemos el dividendo, el divisor, el cociente y el residuo. Nos dicen que en una división inexacta el cociente es 43, ¿no? El cociente es 43, así que vamos a reemplazar aquí, en lugar del cociente vamos a poner 43 y el residuo debe ser 27. Ya, entonces también aquí reemplazamos el residuo por 27. Luego nos dicen que si se le aumenta el dividendo 108 unidades. ¿Sí? Al dividendo tenemos que aumentar 108. Entonces, el dividendo es D y le aumentamos más 108. Ya, si se le aumenta el dividendo 108 y se efectúa nuevamente la división, vamos a efectuar nuevamente la división. Entonces el divisor sigue siendo el mismo. Nos dicen que el cociente aumenta en 3. El cociente aumenta en 3. Ya, el cociente anterior es 43. A ver, el cociente anterior es 43. Si aumentamos 3 unidades, pues ahora debe ser 46. También nos dicen que el residuo disminuye en 12. A ver, el residuo anterior es 27. Si el residuo va a disminuir en 12, 27 menos 12, eso da 15, ¿no? Entonces ahora el residuo es 15. Ya, entonces si el dividendo aumenta en 108 unidades, pues va a cambiar el cociente, ahora va a ser 46 y el residuo ahora va a ser 15. Ahora, lo que nos piden hallar es el dividendo primitivo, ¿sí? Calcular el dividendo primitivo. Ya, entonces tenemos que hallar el valor de D mayúscula. Entonces chicos, vamos a empezar planteando ecuaciones con cada una de las divisiones. Empezamos por aquí. Sabemos que el dividendo va a ser igual al divisor por el cociente, 43D más el residuo. Y por aquí también algo similar. El dividendo es D más 108. D más 108. Eso debe ser igual al divisor por el cociente, ya 46D. Y le sumamos el residuo. Bien, entonces ahora lo más fácil que podemos hacer para resolver estas ecuaciones sería sustituir el valor de D. Sabemos que D es 43 D minúscula más 27, ¿sí? El dividendo es 43 veces el divisor más 27. Y aquí lo demás queda igual. Entonces en esta ecuación solo tenemos una variable, ¿no? Una incógnita. Tenemos que hallar D. Así que 43 veces el divisor pasa a restar. 43D pasa a restar 46. Va a quedar 3 veces D. Y aquí 27 más 108. 27 más 8 es 35. Quedaría 135. Pero este 15 pasa a restar. 135 menos 15 es 120. Entonces 3 por D es 120, o sea D debe ser 40, ¿no? Porque 3 por 40 da 120. Ya, entonces ya tenemos el valor del divisor, pero tenemos que hallar el dividendo. Así que vamos a reemplazar aquí. En lugar de poner el D minúscula, vamos a poner 40, ¿no? El valor del divisor es 40. Listo, entonces va a quedar
43 por 40. 43 por 4 es 160, 172. Y agregamos un 0 más, 1720 más 27. Entonces el dividendo va a ser igual a 1747. Listo, entonces una vez que ya conocemos el dividendo primitivo, la respuesta del problema va a ser la cifra de menor orden. Bueno, la cifra de menor orden de 1747 viene a ser la cifra que está más a la derecha, ¿no? La cifra de las unidades, la cifra de menor orden, ¿sí? Entonces la respuesta es 7. Ya, la respuesta en la alternativa B. A continuación, el problema número 5. Se tiene la sustracción a menos b igual a c. Si se divide a entre c, se obtiene 3 de cociente y es división exacta. La diferencia de b y c es 8. A hallar el valor de 2a más b más c. Bien chicos, sabemos que la sustracción de a menos b es c. Ya es el primer dato que nos dan aquí. A menos b es igual a c. También nos dicen que si se divide a entre c, se obtiene 3 de cociente. Ya entonces, si dividimos a entre c, el cociente es igual a 3. Y nos dicen que es división exacta. Entonces, si la división es exacta, eso significa que el residuo vale 0. Ya, o que no hay residuo. Ahora, sabemos también que la diferencia de b y c es 8. Entonces, b menos c es igual a 8. Ya, con todos estos datos nos piden hallar el valor de 2a más b más c. ¿Sí? Entonces tenemos que determinar cuánto vale a, cuánto vale b y cuánto vale c. Bien, entonces vamos a empezar por plantear una ecuación a partir de la división. Ya, a partir de aquí podemos decir que el dividendo a es igual a el divisor por el cociente, 3c más el residuo, más 0. Pero sabemos que cuando se suma 0 queda el mismo resultado, ¿no? Entonces podemos dejarlo así. A es igual a 3c. Ahora, ese valor lo podemos reemplazar en la primera igualdad. En lugar de a podemos poner 3c. Ya, y de aquí se puede hallar una relación entre b y c. C que está en el lado derecho pasa a restar a 3c, queda 2c, y menos b pasa al lado derecho con signo positivo. Entonces tenemos aquí que b es igual a 2 veces c. B es el doble de C. Entonces, sabiendo eso, podemos reemplazar ese valor en la última igualdad. Aquí, en lugar de B, ponemos 2C. Ya, y de aquí hallamos C. 2C menos C queda C, que es igual a 8. Tenemos que el valor de C es 8, así que podemos calcular el valor de A, ya que A es el triple de C. O sea que A vale 24. Y sabiendo A y C, también vamos a calcular el valor de B. Sabemos que B es el doble de C, o sea, el doble de 8. B vale 16. Entonces vamos a reemplazar. El problema nos pide hallar 2 veces el valor de A, o sea 2 por 24
y vamos a sumar el valor de b, que es 16, y sumamos el valor de c, que es 8. Entonces aquí 16 más 8 es 24. Y 2 por 24 es 48. Entonces 48 más 24, eso da 72. Así que la respuesta se encuentra en la alternativa C. Ahora veamos el problema número 6. La suma de dos dígitos de un número es 8 y su complemento aritmético es igual al número aumentado en 30. Hallar el doble de la cifra de las decenas del número. Bueno chicos, antes de empezar con la solución del problema, vamos a recordar cómo se calcula el complemento aritmético de un número. ¿Sí? A ver, el complemento aritmético de un número es lo que le falta al número para ser igual al menor número de un orden superior. A ver, vamos a poner un ejemplo para entender mejor ese concepto. Digamos que queremos hallar el complemento aritmético de 6. Entonces, como 6 es un número de una cifra, un número de un orden mayor sería un número de dos cifras. Y el menor número de dos cifras es 10, ¿no? Entonces, lo que le falta a 6 para ser igual a 10, pues sería 10 menos 6, 4. A ver, otro ejemplo. Si queremos hallar el complemento aritmético de 45. Entonces, como 45 es un número de dos cifras, un número de un orden superior sería un número de tres cifras. El menor número de tres cifras vendría a ser 100. Entonces, lo que le falta a 45 para ser 100 va a ser igual a 55. Y de esa manera se calcula el complemento aritmético. Para cualquier número, digamos, si queremos hallar el complemento aritmético de 600, por decir, entonces tendríamos que restar el menor número de orden superior, que vendría a ser 1000, menos 600. Así que el resultado es 400, ¿no? Entonces, una vez que hemos recordado cómo hallar el complemento aritmético de un número, ahora vamos a plantear la solución de este problema. En la primera parte nos dicen que la suma de dos dígitos de un número. Como no conocemos cuál es el número, vamos a suponer que el número sea AB. Ya, este va a ser el número de dos dígitos. Entonces la suma de las cifras o los dígitos de este número va a ser A más B. Y el problema nos dice que eso es igual a 8. Ya, entonces aquí tenemos que A más B es 8. Y luego nos dicen que su complemento aritmético es igual al número aumentado en 30. Ya, entonces el complemento aritmético del número de dos cifras, del número AB, ¿sí? El complemento aritmético de este número, el problema nos dice que es igual al número, o sea, es igual al número, o sea, ponemos aquí AB, este es el número, aumentado, ponemos más, en 30, ya en 30, o sea, más 30. Bien, pero aquí nosotros podemos calcular el complemento aritmético de un número de dos cifras. Eso va a ser igual a 100, ¿sí? Menos el número, ¿no? Menos el número. De esa manera se halla el complemento aritmético de un número de dos cifras. Ok, y aquí lo demás queda igual. Bien, entonces de esta ecuación podemos despejar
el número, ¿no? Podemos hallar el valor del número. Simplemente vamos a pasar a sumar el numeral AB al lado derecho. Como aquí también tenemos AB, entonces esto sería el doble del número, ¿sí? El doble del numeral AB. Y 30, que está con más, pasa a restar a 100. 100 menos 30 queda 70. Y el 2 que está multiplicando pasa a dividir. Así que el número de dos cifras va a ser igual a la mitad de 70, que es 35. Y efectivamente aquí vemos que la suma de las cifras del número es 8, ¿no? Si sumamos estas cifras, 3 más 5 nos da 8, que es justamente lo que nos decía el problema. Bien, entonces ahora vamos a dar respuesta a la pregunta. Lo que nos piden hallar es el doble de la cifra de las decenas del número. Entonces el doble sería 2 veces la cifra de las decenas. La cifra de las decenas es 3, ¿no? Porque el número es 35, entonces sería el doble de 3. Y esto es igual a 6. Así que la respuesta se encuentra en la alternativa E. Chicos, finalmente revisemos el problema número 7. En una división de números naturales, el divisor es el doble del cociente y 2 más que el residuo. Si sumamos 30 al divisor, obtenemos el dividendo. ¿Cuál es el mínimo valor positivo que se debe restar al dividendo para que la división sea exacta? Bien chicos, el problema nos habla de una división de números naturales. Aquí nos dicen que el divisor es el doble del cociente. A ver, vamos a poner por aquí los elementos de una división. En primer lugar el dividendo, luego el divisor, el cociente y el residuo. Entonces, aquí nos dicen que el divisor es el doble del cociente. Ya, entonces aquí en lugar del divisor podemos poner 2Q, ya que es el doble del cociente. ¿Sí? Entonces aquí vamos a poner 2Q. El divisor es el doble del cociente. Y también nos dicen que es 2 más que el residuo. El divisor es 2 unidades más que el residuo. En otras palabras, el residuo es 2 unidades menos. Entonces, en lugar del residuo, podemos poner aquí 2Q menos 2. ¿Sí? Es equivalente. Ya, fíjense que el divisor es 2 unidades más que el residuo, ¿no? Si le sumamos 2 unidades al residuo, vamos a obtener el divisor. Lo ponemos así para dejar todo en función de una sola incógnita, en función de la incógnita Q. A ver chicos, ¿qué más nos dicen? Nos dicen que si sumamos 30 al divisor, obtenemos el dividendo. Si sumamos 30 al divisor, o sea, a 2Q, si sumamos a 2Q, sumamos 30 unidades, vamos a obtener, ¿qué vamos a obtener? El dividendo. Ahora, la pregunta del problema es, ¿cuál es el mínimo valor positivo que se debe restar al dividendo para que la división sea exacta?
Entonces necesitamos conocer los elementos de esta división. Necesitamos conocer al dividendo, al divisor, para poder responder la pregunta, ¿no? Entonces esos valores resolviendo esta ecuación de aquí. Pero aquí tenemos dos incógnitas. Tenemos la incógnita Q y la incógnita D. Así que vamos a tener que hallar un valor para la incógnita D. Entonces vamos a hallar un valor para D para que la ecuación solo tenga una incógnita. Y ese valor lo podemos obtener de esta división. De aquí podemos hallar a qué va a ser igual D, el dividendo. De acuerdo a la propiedad de la división, el dividendo es igual a la multiplicación del divisor por el cociente más el residuo, ¿sí? De esta forma ya tendríamos un valor para D. Si aquí realizamos la multiplicación 2Q por Q, quedaría 2Q al cuadrado más 2Q menos 2. Ya, entonces este valor del dividendo lo podemos reemplazar en la otra ecuación. Ya, aquí. En lugar de poner D, pondríamos su equivalencia. 2Q al cuadrado más 2Q menos 2. Lo demás va a quedar igual. Y en esta ecuación solamente nos queda una incógnita, así que ya es fácil de resolver. Como es una ecuación cuadrática, lo que vamos a hacer es igualar a 0 para resolverlo, ¿no? Así que 2Q va a pasar a restar a 2Q. Esto se hace 0. 30 pasa a restar a menos 2, quedaría menos 32. Ya, entonces en el lado izquierdo queda 0. 2Q cuadrado queda igual. 30 menos 2 es menos 32. Sacamos mitad a todos los términos de esta ecuación. Va a quedar Q al cuadrado menos 16. Ya, entonces vamos a factorizar por diferencia de cuadrados. Recuerden que el 16 es equivalente a escribir 4 al cuadrado. Y aquí tendríamos diferencia de cuadrados, ¿no? Recuerden que si tenemos a cuadrado menos b cuadrado, esto es equivalente a escribir a más b por a menos b. El producto de la suma por la diferencia. Entonces aquí va a quedar q más 4 por q menos 4. Aplicando ese producto notable. Entonces, cada factor igualamos a 0, q más 4 igual a 0, va a quedar que q vale menos 4. O el otro factor lo igualamos a 0, q menos 4 igual a 0, despejando queda que q vale 4. Ahora, como nos habla de una división de números naturales, entonces tenemos que descartar el valor negativo, ¿sí? Los números naturales son los enteros positivos, ¿no? Entonces descartamos el valor negativo. Entonces nos quedamos con el valor de q igual a 4. Sabiendo el valor del cociente, ya podemos hallar el valor del dividendo. Simplemente vamos a reemplazar, en lugar de q va a ir 4. Entonces el dividendo va a ser igual a 4 al cuadrado, 16 por 2, 32. Aquí 2 por 4 es 8. 32 más 8 es 40. Menos 2 es 38. Ya, el dividendo es igual a 38. Listo, entonces ya podemos reconstruir la división. Vamos a poner por aquí el dividendo, que es 38. El divisor es 2 veces q. El doble de 4 es 8. Entonces 38 entre 8 es la división original. Aquí si realizamos la división quedaría 4. 8 por 4 32 y de residuo queda 6. Ya, entonces para responder la pregunta del problema nos dicen que tenemos que hallar el mínimo valor positivo que se debe restar. ¿Sí? Debemos restar al dividendo, o sea, a 38 debemos restar un número, el menor número,
de tal manera que este sea mínimo para que la división sea exacta. O sea, para que el residuo sea 0. La división es exacta cuando el residuo es 0. Como tenemos un residuo de 6, pues tenemos que restarle ese residuo, ¿no? Para que ya no haya residuo, ¿no? Si a 38 le restamos 6, pues se convierte en 32, ¿no? Y la división ahora va a ser obviamente exacta. 32 entre 8 pues va a ser igual a 4. 8 por 4 es 32 y en un residuo va a 0, ¿no? Entonces tenemos una división exacta. Así que el mínimo valor que se debe restar es 6 unidades, ¿no? La respuesta en la alternativa B. Ahora les voy a dejar unos problemas de repaso para que practiquen. Son muy similares a los que hemos resuelto. Espero que no tengan dudas para resolverlos. Bueno chicos, nos vemos en el próximo video. ¡Chao!